Ok, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablar sobre las funciones de dos variables y voy a hacer hincapié en lo que es el dominio y el rango de este tipo de funciones. Bueno, antes de hablar de una función de dos variables, voy a hablar un poco y esclarecer unos conceptos de lo que es en una función de una variable que me van a ayudar a comprender mejor este tema. Sí, me va a ayudar en la siguiente expresión para ello. Y igual a 5 más x, que para el que no lo sepa, esto es una de las tantas ecuaciones que puede tomar una recta. Si se dan cuenta, yo tengo del lado izquierdo la y despejada y del otro lado tengo la x con un 5. ¿Qué pasa? Si yo quisiera graficar esta recta, yo le daría valores a x y dependiendo si son positivos o negativos, se restarían con el 5. Eso haría que automáticamente al ser una ecuación, darme valores para y. Es decir, yo a x en teoría podría darle cualquier valor y los valores de y dependen de los que tome x. Ahí es donde entra el concepto, donde x es la variable independiente que puede tomar cualquier valor y y es la variable dependiente que depende de los valores que yo le dé a x. Ahora, esto de cualquier valor algunas veces se ve limitado. En este caso, en esta ecuación de la recta, yo no tengo ningún tipo de restricción o limitación, pero en otros casos sí hay ese tipo de limitaciones y es donde entra el concepto de dominio, porque el dominio son los valores que puede tomar mi variable independiente. Y dependiendo de esos valores que pueda tomar mi variable independiente, entraría lo que es el rango, que son los valores que adquiere mi variable dependiente. Es decir, en este caso el dominio serían los valores que puede tomar x y el rango serían los valores que puede tomar y. Esto para una función de una variable. Pero ahora vamos a ver eso, pero con una expresión de dos variables que lo queremos abordar en este video para que quede un poco más claro. Fue que utilicé este ejemplo, ¿sí? Como para abordar esos conceptos. Ahora, con la siguiente expresión, que es una función que depende tanto de x como de y eso va a ser igual a x menos 3y entre x más 3y. Ok, esta función depende tanto de x como de y. Es decir, ahora x y y pasan a ser mis variables independientes a las cuales yo le voy a dar valores. Y ahora tengo una tercera variable que en este caso lo escribí como una función que depende de x y y. Pero eso lo puedo reescribir como la variable z. Es decir, z va a ser una tercera variable y va a ser esa función que depende tanto de x como y. Resumiendo, x y y van a ser mis nuevas variables independientes y z va a ser mi variable dependiente. A x y y le daré valores y los valores de z dependerán de los que tomen x y y. Ahora, ¿cómo yo analizaría el dominio en este tipo de funciones? Se dan cuenta de que yo tengo una fracción, ¿sí? X menos 3y en el numerador y x más 3y en el denominador. Nosotros podemos escribir eso aparte como una forma general de una fracción donde tengo un numerador a y un denominador b. Sí, pero ¿qué pasa? Hay una condición, que el denominador tiene que ser distinto o diferente de 0. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo tengo un número dividido entre 0, eso me daría lo que se conoce como una indeterminación. A lo mejor yo podría hallar el límite de esa función o de una fracción si el denominador toma el valor de 0. Pero nosotros, en general, si nosotros agarramos cualquier número, 3 entre 0, 5 entre 0, lo ponemos en una calculadora, eso nos va a dar error. ¿Por qué? Porque no se puede calcular un valor exacto de un número dividido entre 0. En este caso, x menos 3y, yo no lo puedo dividir entre 0. ¿Por qué? Porque no me va a dar un valor exacto. Entonces, ahí yo tendría una condición o una restricción que aplicarle a mi denominador para saber qué valores puede tomar tanto x y y. Si yo le aplico esta condición al denominador, para saber cuál es esa restricción sería lo siguiente, que el denominador x más 3y tendría que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0 ya sabemos que es un valor que no podemos calcular con exactitud. Y si yo despejo mi variable x, tendría que x tiene que ser diferente de menos 3y. Esa sería mi condición. ¿Por qué? Porque si nosotros donde está x sustituimos menos 3y, sería menos 3y más 3y, sería 0 en el denominador. Y eso precisamente es la indeterminación, la restricción o la condición que yo haría que se indetermine. Es decir,
¿Qué valores no puede tomar x? Los que hagan que sea igual a menos 3y. Esa es la condición, que x tiene que tomar valores que lo hagan diferente de menos 3y. Y eso lo puedo expresar de la siguiente manera, ya que nosotros dijimos que el dominio es esos valores que puede tomar nuestra función. En este caso, nuestras variables independientes, x y y, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Un par ordenado x y perteneciente a R2, tal que x no puede ser menos 3y, tiene que ser diferente a menos 3y, o y tiene que ser diferente a menos x tercio. Es lo mismo, solamente que haciendo el despeje para y. En otras palabras, mis dos variables x y y, que pertenecen a R2, sabemos que es R2, ¿verdad? Por tener esas dos variables, si tuviera solamente x, sería en R, es decir, los reales, tal que x no puede valer menos 3y porque el denominador se hace 0, o y no puede valer menos x tercio porque el denominador se hace 0. Esas serían mis condiciones. Entonces, el dominio lo escribí en este conjunto, de manera que x y y pueden tomar cualquier valor, pero a excepción de esto, donde x es igual a menos 3y, no lo puede tomar, y cuando y es igual a menos x tercio, tampoco lo puede tomar. Tiene que ser diferente. Esa es la condición que me limita o me restringe el dominio. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando x o y toman esos valores, el denominador se hace 0, que es la condición que a mí me lo impide. Ahora, yo esto lo pudiera ver gráficamente, ¿sí? Porque a lo mejor solamente con esta descripción y con este conjunto no es tan claro de ver. Hay personas que necesitan visualizarlo, que es lo más óptimo para poder entender qué es lo que se habla a la hora del dominio. Nosotros pudiéramos graficar nuestra restricción. Nuestra restricción que dice x diferente a menos 3y, yo lo pudiera graficar para ver cuál es la región o la zona que me indetermina y cuál es todos los demás valores que yo pudiera tomar. Yo pudiera entonces tomar valores, ¿verdad? Hacer una tabla de valores, darle valores a y, que en este caso es la variable que no está despejada, en mi indeterminación, y cuando y vale 2 tercios, x valdría menos 2, cuando y vale 0, x también vale 0, y cuando y vale 2 tercios, x valdría 2. Esto es dándole valores a y en mi restricción, y yo pudiera darle cualquier otro valor arbitrario. ¿Para qué hago esto? Para ver cómo graficar esa restricción. ¿Cómo la graficaría? Bueno, precisamente, primero hago esto, me doy mi tabla de valores, le di valores a y eso me dio valores para x, sustituyendo con 2 tercios, con 0 y 2 tercios. Ahora, si yo lo grafico, me va a dar lo siguiente, me va a dar una recta. Ahí yo tengo la recta x igual a menos 3y. Pero nosotros a mí en la restricción me dicen x diferente de menos 3y. ¿Qué quiere decir que sea diferente? Cuando yo tengo que algo es igual, me daría la recta que yo acabo de graficar. Pero cuando es diferente, yo la gráfica la tengo que hacer discontinua. Discontinua sería, es decir, no solo una sola recta, sino ir haciéndola de trocitos. Vamos a quitar esta gráfica de x igual a menos 3y para hacer mi gráfica con x diferente de menos 3y para que vean cómo sería. Entonces yo sustituyendo en la gráfica obtendría lo siguiente. Ven, se dan cuenta que la gráfica de la recta pasó de ser una sola recta continua a una gráfica discontinua. ¿Ves? Donde va de trocito en trocito. Esto es lo que sería la gráfica de x diferente de menos 3y. Y ahora, ¿cómo visualizo yo el dominio? Bueno, el dominio sería cualquier valor que esté tanto como por encima como por debajo de la recta, menos los valores que forman parte de la recta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo para graficar esa recta tuve que darle valores en la restricción. Es decir, los valores que forman parte de la recta son valores de mi restricción, y mi restricción son precisamente los valores que no puede tomar mi función original. Es decir, yo le puedo dar a mi función original cualquier valor que no forme parte recta, es decir, valores que estén por encima, valores que estén debajo, pero nunca los valores de la recta, porque los valores de la recta forman parte de mi restricción. Y como tiene que ser diferente, yo lo grafiqué de esa manera. Si yo agarrara cualquier punto, vamos a agarrar este punto que señalaré ahí de naranja, yo no sé qué punto es ese, es un punto arbitrario, es un punto cualquiera, pero se dan cuenta de que está por encima de la recta. ¿Sí? Al no ser parte de la recta y estar por encima, también pudiera estar por debajo, ese punto cualquiera que yo elegí formaría parte de mi dominio, es decir, yo lo podría tomar y ese punto podría sustituirlo en mi función original. Ahora, ya que hablamos del dominio, quisiéramos saber el rango, cuáles serían los valores que pudiera tomar z.
se dan cuenta de que la función puede tomar casi cualquier valor. Los únicos valores que no pudiera tomar mi función serían los valores que la indeterminan, es decir, los valores que hacen que el denominador sea 0, que para eso ya puse mi restricción y definí mi dominio. Entonces, al tener casi cualquier valor para z, él tomaría una gran variedad casi infinita de valores. ¿Y eso cómo lo diríamos? Bueno, el rango serían todos los valores desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque z puede tomar prácticamente cualquier valor, ya que en el dominio puedo darle casi cualquier valor a x y y, solamente los únicos valores que no le puedo dar son los valores que hacen que el denominador sea 0. Por lo tanto, z puede tomar prácticamente cualquier valor. Y bueno, espero que haya quedado claro, espero que les haya gustado el video.